Por favor, ven el diapositivo. Aló. Aló, aló. Sí, doctor, se ve la diapositiva. Ya, muchas gracias. Muy amable. Es importante. Por favor, en el video, cuando pasa al final de la película, de repente va a haber un video. Tiene que poner altavoces para que se pueda escuchar. ¿Aló? Sí, doctor, se le O sea, escucha. al final de la clase, dice que tiene que poner altavoz para que se pueda escuchar el video. Mira, al final de la clase. Ya, doctor. Les voy a pasar lista. Martínez, Karina. Presente, doctor. Presente. Medina de la Cruz. Presente, doctor. Melgarejo Manrique. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Muñoz Escobar. Naldarte Lucía. Presente, doctor. Presente. Falta Brigitte Muñoz. Sí, doctor, falta la compañera. Falta la compañera, ¿no? Entonces vamos a comenzar la clase, ¿eh? La clase se llama úlcera arterial o arteriopatías. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya, gracias, muy bien. El cuerpo humano está diseñado para caminar y para ello tiene sus piernas y sus pies. La enfermedad arterial periférica puede llevar a que el paciente termine amputado o muerto. Las arterias, como saben ustedes, tienen la función de transportar nutrientes y oxígeno a los tejidos. Las arterias llevan vida a los tejidos. Cuando una arteria se obstruye, generalmente por la aterosclerosis, no llega esta sangre a los tejidos y estos tejidos entran en isquemia y necrosis. La obstrucción arterial por aterosclerosis generalmente se manifiesta en el corazón, obstruyendo las arterias coronarias, en el cerebro, obstruyendo la arteria carótida y sus ramas, y en el miembro inferior, obstruyendo sus arterias principales. ¿En quiénes, digamos, en qué personas son las que se obstruyen las arterias? Son las personas que tienen factor de riesgo vascular. O sea, hay un grupo de personas en la población mundial que son las que tienen mayor probabilidad de tener obstrucción de las arterias. Son las personas que tienen principalmente diabetes mellitus, hipertensión arterial, tienen hábito de fumar o tienen problemas de colesterol y triglicéridos, la dislipidemia. Cuando estos factores se unen entre ellos, hay más probabilidades de tener hipertensión arterial. Más rápido hacen obstrucción arterial. O sea, si una persona es diabética y fumadora, e hipertensa, más joven hace obstrucción arterial. Cada 20 segundos se amputa una pierna en el mundo por causa de la diabetes. Por causa de la diabetes existen 3.000 amputaciones diarias. 1 millón de amputaciones por año. La diabetes mellitus ha amputado más extremidades que todas las guerras juntas que ha sufrido la humanidad.
o sea, la obstrucción arterial, puede llevar a la amputación o la muerte de la persona. Para que un paciente, digamos, con riesgo vascular no tenga obstrucción arterial, es decir, que no muera de infarto, no tenga accidente cerebrovascular, o no tenga obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, el paciente tiene que tener una glicemia menor de 100 miligramos por decilitro, una presión arterial menor de 13,8, un colesterol total menor de 150, un LDL malo, o sea, un colesterol malo menor de 100, un HDL, un colesterol bueno mayor de 40, unos triglicéridos menor de 150. Debe tener una nutrición adecuada, un peso ideal, ejercicios, no fumar y no estrés. Entonces, teniendo estos controles, estos pacientes, digamos, no van a desarrollar problemas vasculares. El azúcar es el enemigo número 1 para la salud. El azúcar, los carbohidratos y la alimentación conducen a la obesidad, conducen a una serie de cambios metabólicos, inflamatorios, que van a dañar mucho la salud, principalmente las arterias. El pie obstruido con obstrucción arterial va a conducir al final a una úlcera isquémica que es muy dolorosa y a una necrosis o una gangrena. El paciente, cuando tiene claudicación, es decir, cuando camina le duele la pierna, o claudicación a la marcha, a los 5 años, el 50% de estos pacientes mueren por infarto miocardio. El paciente que tiene isquemia crítica, o sea, una obstrucción muy severa arterial, a los 5 años el 70% muere de infarto miocardio. ¿Esto qué significa? Significa que la enfermedad arterial periférica es un marcador de enfermedad coronaria. Un paciente que tiene enfermedad en los miembros inferiores de las arterias también tiene enfermedad coronaria y va a morir de eso. Entonces, los factores de riesgo vascular van a llevar a la aterosclerosis, a obstrucción arterial. Las arterias se van a ir obstruyendo progresivamente y esto va a conducir que el paciente pueda tener infarto miocardio, accidente cerebrovascular o gangrena en los miembros inferiores. Un paciente que tiene obstrucción arterial, de un 25 a 70% hace problemas de las coronarias, de un 19 a 14% hace problemas en las carótidas y de un 23 a 10% hace problemas en las arterias renales. Entonces, un paciente que tiene enfermedad arterial periférica puede tener problemas coronarios de 40 a 60%, enfermedad carotidia de 25 a 50%. El 60% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen lesiones cardíacas o cerebrales. El 40% de pacientes con coronopatía o enfermedad cerebrovascular tienen enfermedad arterial periférica. Cuando uno diagnostica a un paciente enfermedad arterial periférica, justifica la realización de un screening coronario o carotino. O sea, todo paciente que tiene enfermedad en las arterias de los miembros inferiores debe evaluarse cómo están sus coronarias y sus carótidas. Los pacientes con enfermedad vascular periférica sintomática tienen alto riesgo de sufrir eventos vasculares. Puede sufrir un infarto, puede sufrir una parálisis del miembro inferior o hemiplegia por un accidente cerebrovascular. La pared arterial es una sola. Cuando se enferma en un lugar, en los miembros inferiores, puede también estar afectado en otros lugares como el corazón, el cerebro. Los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen una alta mortalidad por infarto miocardio. Cuando pasan los años, estos pacientes tienen mucha probabilidad de morirse por enfermedad arterial periférica.
Cuanto más sintomático es, más probabilidad de tener una muerte más temprana. La severidad de la isquemia es un fuerte predictor de amputación y muerte. Cuanto más severa, cuanto más obstruida está la arteria, más probabilidad que el paciente le amputen la pierna o se muera. Un paciente que tiene una obstrucción arterial y se le amputa la pierna por esta causa, a los 3 años le están cortando la otra pierna y dentro de otros 3 años se muere. La enfermedad arterial periférica es muy frecuente en la época de la vejez. A partir de los 60, 70, 80 años aumenta la probabilidad de infarto de enfermedad arterial periférica. Y es más frecuente en hombres que en mujeres. La arteria, para que dé sintomatología, es decir, dolor al caminar, dolor al esfuerzo, es necesario que tenga una obstrucción severa, una obstrucción del 70%. Cuando la arteria tiene una obstrucción por debajo del 70%, el paciente no tiene ninguna molestia. Entonces es necesario que la arteria llegue a tener una obstrucción severa para que recién dé sintomatología. Dolor al caminar, dolor al esfuerzo. Un paciente que tiene obstrucción arterial progresivamente va obstruyéndose y va dando sintomatología. Al inicio es asintomático, luego tiene claudicación en la marcha, luego hay dolor al reposo y posteriormente ya finalmente hay úlcera o necrosis en los pies. En el mundo, los médicos han adoptado una clasificación para todos los pacientes que tienen obstrucción arterial periférica. La clasificación de Fontaine es un médico francés que clasificó la obstrucción arterial en 4 estadios. El estadio 1, en el cual es el paciente asintomático, porque tiene una obstrucción por debajo del 70%. Estadio 2, cuando claudica la marcha. Estadio 3, cuando existe dolor al reposo. Estadio 4, cuando tiene lesiones isquémicas, úlcera o necrosis. Según el estadio que se encuentra el paciente, es el tratamiento. Cuando está en estadio 1 y estadio 2, el manejo es médico. Cuando tiene estadio 3 y el manejo 4, el manejo es quirúrgico. Entonces, un paciente con Fontaine 2 experimenta dolor al caminar. El paciente camina 3 cuadras, 2 cuadras, ya le duele la pierna. Tiene que pararse por el dolor. Estadio 3, el dolor al reposo. Está echado, está sentado, le duele. Es un dolor muy intenso. Y estadio 4 es cuando tiene úlcera o necrosis. Un paciente que tiene isquemia crítica generalmente tiene que dormir sentado porque de esa manera calma un poco su dolor. Como les digo, el dolor es muy intenso. Cuando está prácticamente sentado, llega un poco más de sangre a los pies y puede disminuir el dolor. ¿Cuándo está indicada la cirugía en un paciente que tiene obstrucción arterial? Cuando tiene dolor al reposo, Fontaine 3, o cuando tiene úlcera o necrosis, Fontaine 4. Un paciente que tiene obstrucción arterial hace isquemia, esta isquemia puede llevar a la necrosis o a la úlcera. Si esto se infecta, esto puede llevar a la amputación. Entonces, cuando la infección se agrega sobre la necrosis o la úlcera, acelera la amputación. El pie isquémico, que le falta sangre arterial, generalmente es un pie frío y pálido. No tiene pulsos en los pies. Hay deformación de las uñas, onicoglifosis. No hay vellos en los pies. Las úlceras son muy dolorosas. El paciente tiene que tomar opiáceos, morfina, para que le calme el dolor. Y hay necrosis. Son las características de un pie isquémico. El dolor es muy intenso. La úlcera arterial se puede diagnosticar por el dolor. El dolor es muy fuerte.
Un paciente que tenga una úlcera muy dolorosa, lo más probable es que tenga úlcera por origen arterial. Tiene las uñas muy deformadas, onicogrifosis. Los vellos significan buena irrigación. En estos pacientes no hay vellos. La temperatura está disminuida si uno compara con el otro miembro que está normal, ¿no? Disminución por disminución de la obstrucción arterial. Hay un signo de Buerger, en el cual cuando el paciente se eleva los pies, cuando está echado y se eleva los pies se empalidecen. Y cuando se le obliga a que cuelgue los pies, se siente y cuelga los pies, el pie se enrojece. Hay un rubor en el pie. Se pone rojo el pie. Entonces ese es el signo de Buerger. Al levantar las piernas, los pies se ponen frío, pálido, y al sentarse, al colgar los pies se ponen rojos. Signo de Buerger en los pacientes que tienen obstrucción arterial. El diagnóstico de obstrucción arterial en un paciente es un diagnóstico clínico. No necesita ningún aparato para hacer diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Sabiendo qué factor de riesgo vascular tiene, si es diabético, hipertenso, fumador o dislipidémico, si tiene claudicación de la marcha, si hay dolor al caminar, y examinando los pulsos. No hay pulso en los pies. Entonces, estos pacientes se hace el diagnóstico por la clínica. Es importante que todo médico sepa palpar los pulsos en la femoral, en la región inguinal, en la región poplitea, el pulso popliteo, en los pies, en el dorso del pie, la arteria pedia, y detrás del malleolo interno, detrás del tobillo interno, la arteria tibial posterior. Entonces, en esos 4 lugares se tiene que palpar los pulsos para saber si hay obstrucción arterial. La historia clínica y el examen cuidadoso de los pulsos arteriales de la extremidad inferior son suficientes para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Todo paciente que no se encuentra pulso en los pies debe indicarse un ecodoppler. El ecodoppler es el gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler es un examen repetible, porque es un examen que no se le toca al paciente, es económico, es barato, no es invasivo, no se le pone ninguna inyección al paciente, no se le agrega al paciente y no necesita contraste. Es un examen muy importante en la evaluación vascular del paciente, tanto arterial como venoso. La desventaja del ecodoppler es que es un examen operador dependiente, depende del médico. Si el médico está bien entrenado, no está bien entrenado. La angiotomografía, la angiografía, la angioresonancia para ver las arterias solo se debe realizar si el paciente requiere cirugía o angioplastía para su tratamiento. Pero si el paciente solamente va a ser manejado médicamente, o sea, no va a necesitar cirugía, basta con el ecodoppler. Pero si el paciente va a operarse, necesita ya un examen más avanzado, como es la angiografía, angiotomografía o angioresonancia. La angiografía preoperatoria es la pieza clave para planificar un procedimiento quirúrgico o endovascular apropiado. Acá tenemos un paciente que tiene obstrucción arterial, ¿no? Aquí se le hace su arteriografía o angiotomografía y se le encuentra obstrucción de las arterias. Un paciente que tiene isquemia, hay pobre penetración del antibiótico, no llega bien los antibióticos, o por eso la úlcera es muy difícil de cicatrizar. En el pie isquémico no responde a la infección con respuesta inflamatoria adecuada, las bacterias proliferan con facilidad en un tejido necrótico, los antibióticos no llegan en concentración adecuada al tejido y la destrucción del tejido es rápida y extensa. Un paciente que tiene un pie isquémico tiene un pronóstico malo. La infección que se agrega al tejido isquémico, digamos, debe diagnosticarse por la clínica. Nunca debe diagnosticarse por un examen
de un cultivo, porque toda herida expuesta está contaminada, siempre va a haber gérmenes. Entonces, para que haya infección, necesita la clínica. El paciente tiene eritema, está roja la herida, hay calor, aumento de la temperatura, hay más dolor, hay induración y hay secreción purulenta. La necrosis puede ser una necrosis seca, cuando el tejido adyacente a la necrosis está sin cambios inflamatorios, una necrosis seca. Pero cuando tenemos una necrosis y el tejido adyacente está todo rojo, calor, con bastante calor, digamos, existe una necrosis húmeda. Entonces, es muy importante diferenciar una necrosis seca, una necrosis húmeda. Cuando el paciente tiene una necrosis húmeda, es una emergencia, porque el paciente está con una infección severa, una gangrena severa, que lo puede llevar a la amputación o la muerte. En cambio, con la necrosis seca, el paciente puede esperar tranquilamente. Aquí tenemos una necrosis, una gangrena húmeda, hay un tejido inflamatorio severo alrededor de la necrosis, el paciente está con una infección severa. La infección en un pie isquémico constituye una urgencia, ya que la extremidad se encuentra amenazada. Si hay isquemia y a esta isquemia se agrega infección, existe alto riesgo de amputación. Las arterias de los miembros inferiores, tenemos la arteria femoral común, luego sigue la femoral profunda, luego sigue la femoral superficial, detrás de la rodilla se encuentra la arteria poplitea, que luego da la arteria tibial anterior, que en el pie se convierte en arteria pedia, luego sigue el tronco tibio peroneo, que da la arteria peroneal y la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior en la planta del pie de arterias plantares. Entonces, esta es la irrigación del miembro inferior. Estos son los llamados arterias troncales. Arterias troncales. Entonces, el miembro inferior tiene una irrigación troncal. Y las arterias, conforme va descendiendo, dando ramas, esa irrigación se llama ramas colaterales. Entonces, el miembro inferior tiene doble irrigación. Una irrigación troncal y una irrigación colateral. Acá tenemos una arteria que está obstruida la arteria troncal, pero las ramas colaterales que se establecen pueden bypassear la obstrucción. Si el paciente, si la persona tiene muy buena circulación colateral, el paciente prácticamente a veces no tiene ninguna sintomatología a pesar de tener una obstrucción severa, porque es bypasseado por la circulación colateral. Acá tenemos una obstrucción arterial, vemos una gran circulación colateral. El aumento de la circulación colateral establece múltiples bypasses naturales que pueden restablecer la circulación arterial. Una persona puede tener poca circulación colateral o muy buena circulación colateral. ¿De qué va a depender que el paciente tenga buena circulación colateral? De la actividad. Si un paciente hace ejercicios, camina, etc., desarrolla muy buena circulación colateral. La clínica de una enfermedad arterial periférica depende del grado de obstrucción, cuánto de obstruida está la arteria, y depende de cuánto está desarrollada la circulación colateral. Aquí tenemos un paciente con, con una obstrucción arterial moderada, aquí una obstrucción severa, y acá tenemos la circulación colateral. Si un paciente tiene 75% de obstrucción arterial y tiene muy buena circulación colateral, no va a tener ninguna sintomatología. Pero si un paciente tiene 75% de circulación de obstrucción arterial y tiene muy pobre circulación colateral, va a tener claudicación a la marcha. Si un paciente tiene 80% de obstrucción arterial y tiene muy buena circulación colateral, va a haber solamente claudicación. Pero si un paciente tiene 80% y no tiene circulación colateral, va a tener necrosis. Entonces es importante que el paciente tenga buena circulación colateral para disminuir su sintomatología. ¿Cuál es la mejor medicina para mejorar la circulación arterial? La mejor receta para mejorar la circulación arterial que mejora las colaterales
es caminar, es hacer ejercicios. Todo paciente con claudicación debe recibir aspirina, que es un antiplaquetario, para que no se formen trombos. Debe recibir ciprofloxacin, que es un vasodilatador, y estatina, que limpia las arterias. Pero lo más importante del tratamiento es el ejercicio. Entonces, el ejercicio, aspirina, ciprofloxacin y estatina es el tratamiento médico para un paciente que tiene obstrucción arterial. Claudicación a la marcha. Claudicación a la marcha, dolor al caminar, tiene que pararse el paciente porque le duele la pierna, tratamiento médico. Según el sitio de afección, hay la obstrucción. Si hay una obstrucción de la aorta o las arterias ilíacas, el paciente va a experimentar dolor en toda la pierna, en el muslo, la rodilla, la pierna, principalmente en el muslo, en la cadera. Si hay obstrucción femoropopliteo, de las arterias femoropopliteas, la obstrucción se va a manifestar en el pie. El paciente va a tener necrosis, úlceras. Entonces, depende de dónde está obstruida la arteria para que dé sintomatología. La agregación plaquetaria es el evento clave para la arteriotrombosis, que puede ser inhibida por los antiplaquetarios. Una arteria que está obstruida con una placa aterosclerótica puede trombosarse la arteria porque se rompe la placa y se libera, digamos, sustancias que trombosan la zona. Entonces, este trombo que se forma en una arteria es un trombo de origen plaquetario, por agregación plaquetaria. Y para evitar este trombo, que va a precipitar un cuadro agudo, es necesario que el paciente pueda prevenirse tomando aspirina o clopidogrel, que son antiplaquetarios. El ciprofloxacin principalmente es un vasodilatador muy potente que se indica para los pacientes que tienen obstrucción arterial. El LDL, el colesterol malo. El valor normal del colesterol malo, el LDL, en una persona es 130. Pero si el paciente tiene una enfermedad vascular, es diabético, fumador, hipertenso y tiene obstrucción arterial, el valor no es 130, sino debe ser 70. Las estatinas disminuyen el colesterol y el LDL. Para evitar la progresión de la aterosclerosis es importante el control del LDL. Entonces, el LDL llevado a 70 inhibe la progresión del ateroma, menor riesgo de enfermedad coronaria, carotidia o vascular. El LDL es el factor más importante para que se forme la placa aterosclerótica. Se ha demostrado que los pacientes que usan estatina y que tienen factor de riesgo vascular, tienen mayor probabilidad de vida, tienen mayor supervivencia, evitan la producción de infarto de miocardio y también tienen menor probabilidad de llevar a la amputación. Entonces, el uso de estatina disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de amputación en los pacientes que tienen obstrucción arterial. El mejor tratamiento para el pie diabético isquémico, Fontaine 3 y Fontaine 4, es la revascularización. El tiempo es tejido. El pie isquémico tiene riesgo de amputación si no es manejado en forma a tiempo y de manera efectiva. Entonces, un pie con una úlcera o con una necrosis, el mejor tratamiento es revascularizar. La revascularización puede ser de dos maneras. Puede ser con una cirugía de bypass, bypaseando la obstrucción arterial, o esta es una obstrucción arterial en la cual se ha colocado una prótesis de acrón, bypaseando la obstrucción, para que la sangre vaya por acá, por este puente, distalmente. ¿Sí? O también puede hacer por medio de una angioplastía con stent. Se punza la arteria en la región inguinal, se mete un catéter que llega hasta la zona de obstrucción, con un globo se dilata la arteria y se deja un stent. Entonces, aquí tenemos la angioplastía con stent, el globo dilatándose
y dejando un stent, la zona de la obstrucción. Entonces, el algoritmo de manejo de la úlcera arterial, primero el diagnóstico es clínico, luego se hace ecodoppler. Los pacientes que tienen Fontaine 1, Fontaine 2, el manejo va a ser médico. El paciente que tiene Fontaine 3 y Fontaine 4, el manejo es quirúrgico y se hace un angiotensin. Y de acuerdo a eso se indica si es revascularizable o no es revascularizable. Hay pacientes que no se pueden revascularizar, ¿no? Y hay pacientes que sí se pueden revascularizar. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene una obstrucción arterial. Aquí la arteria femoral está cerrada, pero por colaterales las arterias distales se llenan. Entonces, estos pacientes tienen buena anatomía, tienen buen lecho distal. En estos pacientes que tienen buen lecho distal, en los cuales las colaterales han rellenado la arteria distalmente, ¿no? Estos pacientes tienen indicación de bypass. En otros pacientes que tienen una obstrucción arterial y que distalmente a la obstrucción no hay arterias troncales, sino solamente colaterales, esos pacientes no tienen buen lecho distal, mal lecho distal, mala anatomía. Entonces, estos pacientes no se puede hacer bypass arterial. Entonces, en estos pacientes no se pueden revascularizar. Los pacientes que tienen buen lecho distal se revascularizan. Los pacientes que no tienen lecho distal no se pueden revascularizar. En esos pacientes que no se pueden revascularizar, se pueden utilizar otros tratamientos para evitar que le corten la pierna al paciente. Células MAD, cámara hiperbárica, prostaglandinas, electroterapia, ozonoterapia, factores de crecimiento, con plasma rico en plaquetas. Entonces, hay una serie de tratamientos alternativos que se le puede indicar al paciente para evitar la amputación. Entonces, hay que llevar vida a tus pies para evitar la amputación en estos pacientes con factor de riesgo vascular. ¿Y cómo se logra esto? Llevando una alimentación balanceada, consumiendo vegetales, frutas, proteínas y lácteos de baja grasa, evitar azúcares refinadas, harinas y grasas saturadas, realizar ejercicios aunque sea por 3 veces a la semana, no fumar, no consuma bebidas alcohólicas en exceso y controlarse regularmente con una visita a su médico. Entonces, haciendo controles de cambio de estilo de vida, mejorando su alimentación, haciendo ejercicios, el paciente, digamos, va a evitar la obstrucción arterial, va a evitar que tenga infarto miocardio. No las amputaciones. Voy a pasar un video, a ver, por favor, si pueden escucharlo, a ver si lo pueden escuchar. Pues tienen que poner altavoz. Sí, doctor. Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen alta mortalidad por infarto miocardio o stroke. Los médicos deben ser más exigentes en controlar los factores de riesgo para evitar alta mortalidad. La gravedad de la isquemia en la extremidad inferior determina el pronóstico a largo plazo de la extremidad y de la vida. Con la historia y el examen clínico se diagnostica la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler complementa el diagnóstico clínico y si el paciente solo requiere tratamiento médico, es suficiente este examen. La arteriografía solo debe indicarse para realizarse una cirugía de revascularización o una intervención endovascular. El mejor tratamiento para las lesiones isquémicas es la revascularización. Hoy vamos a explorar algunos datos esenciales de la arteriopatía obliterante de los miembros inferiores, que al final último siempre es un estudio angiográfico, donde como por ejemplo en este enfermo puede verse una obstrucción de la femoral, que es la responsable última de la sintomatología de este enfermo. Pero no hay que llegar hasta el final de hacer una exploración tan invasiva y olvidar, que es lo que tratamos de explorar, la exploración básica, fundamental, de algunos datos de la exploración clínica. Entonces, si vemos a nuestro paciente que tiene claudicación intermitente cada 100 metros aproximadamente, lo primero que hay que empezar es a tomar el pulso perio y el tibial posterior.
El perio debe cogerse a la altura de la cabeza del segundo metacarpiano, a este nivel. Y obviamente el pulso en este paciente con una arteriosclerosis severa no se palpa. Y después debemos de coger el que hemos dicho antes, el perio, el tibial posterior. Pero hay un dato sutil que yo quiero que se fijen, que es apenas perceptible, que por simple inspección puede verse que la capacitancia venosa, la capacidad de tener sangre en las venas es evidente. Luego la isquemia será importante, pero no será gravísima, porque si fuera gravísima, las venas tendrían que estar deflexionadas. Sin embargo, si se fijan en la maniobra que vamos a hacer a nuestro paciente, levantamos la pierna y vemos, si puedo acercar, cómo se produce una deflexión severa, tan severa que quedan marcadas la huella del trayecto venoso. Este es un signo indirecto de una arteriopatía de isquemia crónica en miembros inferiores, que es simplemente lo que queríamos enseñar en esta ocasión, que con simplemente la inspección de una pierna inmovilizándola, podemos tener una idea más o menos aproximada de cómo está la circulación en esta pierna. Obviamente, las técnicas invasivas, como las que hemos expuesto, son imprescindibles para el diagnóstico exacto, y no solamente el diagnóstico, sino para la colocación de algún stent, como podrá realizarse en este paciente. Nada más. Por favor, ¿se escuchó la voz del video? ¿Aló? Sí, sí, doctor. ¿Se escuchó la voz del video? Sí. Sí, doctor, se escuchó. Muy bien, muy bien. Fíjense, ahora, ¿tienen algunas preguntas de la clase, por favor? Y cada persona que me dice su nombre, por favor, brevemente. Doctor, ¿Sí? ¿Su nombre? sí, Miguel Melgarejo. Sí. Mi consulta era sobre sobre la clasificación de Fontaine que mencionó. Había visto que también el estadio 2 lo subdividen en 2A y en 2B. ¿Esto tiene alguna repercusión con el tratamiento o no? ¿O se trata de igual manera? Bueno, depende del grado cuánto camine el paciente. En el 2A, el paciente puede caminar más, digamos, y en el 2B menos. Entonces, si tiene claudicación, digamos, el 2B, algunos médicos pueden indicar cirugía, pueden indicar angioplastía, dependiendo del trabajo que tenga la persona. Si un paciente, por ejemplo, es un cartero que tiene que trabajar llevando cartas, digamos, tiene un trabajo que requiere caminar, entonces a este paciente se le puede indicar revascularización. Pero si el paciente es un paciente sedentario, que va a estar en su casa, que no va a caminar mucho para trabajar, el paciente, digamos, puede indicarse solamente manejo médico. Pero en general, los pacientes que tienen claudicación a la marcha son estadio 2, el tratamiento es médico. Pero en algunos pacientes, como le digo, por el tipo de trabajo que tengan, que requieren, digamos, ser más exigentes en el uso de sus piernas, ¿no? Se le puede indicar cirugía para mejorar más la irrigación. Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Una otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Le saludo Muñoz Escobar. Sí. Sí, una consulta. En cuanto al tratamiento... ¿Usted ingresó recién? No, ingresé cuando recién había terminado de pasar lista, pero no quise interrumpirlo. Ya, perfecto. En la grabación puede verlo. Ya, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es su pregunta? En cuanto al tratamiento, si bien es cierto, los analgésicos van a estar prescritos, ¿no? Pero cuando ya el dolor es sumamente fuerte, ¿qué otro tipo de medicamento se puede utilizar? Como digo, hay un paciente que tiene una obstrucción muy severa, el tratamiento es quirúrgico. Lo mejor es llevar sangre a las piernas
porque eso le está ocasionando que no tenga dolor. Entonces, el mejor tratamiento es revascularizarlo. Pero esos pacientes requieren generalmente opiáceos, morfina, derivados de la morfina, para calmar su dolor. Porque un analgésico simple, como una paracetamol, etcétera, para un ibuprofeno no le calma el dolor. Tiene que ser un analgésico bien potente, tipo morfina o derivados. Pero lo mejor para estos pacientes es la revascularización. Ok, gracias, doctor. Sí, Doctor, buenos días. Doctor, Le saluda Martínez Luyo. sí. Doctor, en el tratamiento, cuando se da estatina para los pacientes de LDL alto, ¿hay alguna contraindicación o en qué casos no está indicado este fármaco? Bueno, el paciente que toma estatinas depende. Yo, por ejemplo, tomo estatinas y no puedo tomar atorvastatina porque tengo problemas del estómago, tengo gastritis. Entonces, tomo rovastatina, que es otra estatina, no más potente, que es más cara, pero, digamos, evita que se tome la atorvastatina, ¿no? La atorvastatina es la estatina más usada en el mundo, pero también existen otras estatinas, como la rovastatina, que es más potente, ¿no? Pero, digamos, es más cara, pero tiene menos efectos colaterales, ¿no? Para mí. Entonces, depende del efecto colateral que produzca. Ahora, la estatina también produce miopatías, produce dolor a los músculos, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar haciendo controles digamos, de transaminasas, ¿no? Para ver si hay compromiso de los músculos, porque producen miopatía. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Buenos días, doctor. Habla Sí. Medina de la Cruz. Una pregunta sobre, usted mencionó que la necrosis húmeda está relacionada con infección y puede llegar a la amputación. ¿Esto es porque afecta más rápido que una necrosis seca o hay alguna manera de que se podría salvar y no llegar a la amputación en caso de la El necrosis? paciente que tiene necrosis seca, el paciente que tiene una necrosis en el pie, puede infectarse esa necrosis y convertirse en necrosis húmeda. O sea, la infección cuando se agrega una obstrucción arterial, digamos, hace que el pronóstico sea malo del paciente, si no se combate rápidamente la infección. Estos pacientes deben recibir antibióticos potentes, endovenosos. En estos pacientes que tienen necrosis húmeda no se puede un antibiótico simple. Tiene que darse un antibiótico potente para, digamos, combatir la infección, porque si no, la infección va a seguir avanzando y compromete la vida del paciente si no le cortan la pierna. Entonces, hay que actuar rápidamente con estos pacientes. No se puede estar, digamos, tonteando, demorando el tratamiento. Y los tratamientos tienen que ser antibióticos muy potentes y sobre todo endovenosos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, doctor. ¿Sí? Mi nombre es Lucía Nalbarte, doctor. Sí. Una consulta, doctor. ¿Cuál sería la diferencia con la insuficiencia venosa crónica? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Muy bien. Los pacientes que tienen un problema arterial son pacientes que tienen mayor gravedad. Sus úlceras son muy dolorosas y son úlceras muy difíciles de cicatrizar, muy difíciles. En cambio, las úlceras venosas, los problemas de venas, digamos es una úlcera crónica, generalmente demora mucho en cicatrizar, pero no compromete la pierna. El paciente es muy raro que se le ampute la pierna por causa de una úlcera venosa. Entonces no hay peligro de infarto, etc. O sea, tienen un mejor pronóstico que las úlceras arteriales. Las úlceras venosas son muy frecuentes. El 80% de las úlceras de las piernas o de los pies es por úlcera venosa. Pero la úlcera arterial es una úlcera sí, muy peligrosa, porque está asociado a infarto de miocardio, lo que le corten las piernas al paciente. Ya, doctor. Doctor, y en el caso del signo de Buerger que había mencionado para esta patología, ¿también se utiliza para la insuficiencia venosa crónica? No. Este signo de Buerger se da en los pacientes que tienen obstrucción de las arterias, de los miembros inferiores. O sea, no es para problemas venosos, es solamente para
es un signo patognomónico de obstrucción arterial de los miembros inferiores. No es para otra enfermedad. Doctor, una consulta también con respecto al periodo de, bueno, entre el asintomático y la claudicación, doctor, más o menos cuánto es el tiempo que estas personas están sin sintomatología y no se pueden dar cuenta. Y bueno, y Bueno, la progresión. eso depende mucho del estilo de vida de la persona. Si la persona, digamos, tiene un buen estilo de vida, come, digamos, verdura, fruta, no come mucha grasa, no toma mucho azúcar, entonces, digamos, tiene una mejor alimentación, mayor actividad física, digamos, la sintomatología va a presentarse, pero muy alejadamente. Pero un paciente que es un paciente joven, por ejemplo, gordo, obeso, sedentario, que come mucha grasa, ese paciente al poco tiempo, muy joven, digamos, va a sufrir obstrucción de las arterias, no solamente de las piernas, sino también del corazón y de morir de infarto. Entonces, pues, depende mucho del estilo de vida, del sedentarismo, de la alimentación, para ver la precocidad de la sintomatología. Ya, doctor. Y en este caso, doctor, estas personas que tengan factores de riesgo, ¿deben ser evaluados cada cierto tiempo? ¿O Claro, esto esos pacientes hay que darle consejo, pues, porque la educación es lo más importante, la prevención es lo más importante para evitar las enfermedades cardiovasculares. En las personas adultas, el infarto de miocardio es la causa de muerte número 1. Mucha gente se muere de infarto en el mundo, ¿no? Y la prevención, o sea, cambiar el estilo de vida, mejorarle su alimentación, que el paciente haga ejercicios, es el mejor tratamiento. Evitar que el paciente haga infarto. La prevención, controlando los factores de riesgo. Si el paciente es fumador, si es hipertenso, si tiene problemas de colesterol, hay que controlar estos factores de riesgo. Ya, doctor. Sí, doctor, me quedó claro, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Parece que no, doctor. Creo que ha quedado claro, doctor. Uy, Dios mío, señor. Ahora, ¿cómo hago para entrar a mi otro? Quiero entrar ahora. ¿Cómo hago para entrar a